están esculpidos cada uno y cada una en mi corazón, y agradezco siempre al Señor por el honor que me da de poder facilitar y compartir experiencias de vida que se formulan desde la base de la fe, de la palabra de Dios, de lo que somos y de cuanto el Señor nos está invitando a hacer. Hoy bien que tengo algo en mi corazón que hace días con que vengo trabajando, y muy puntualmente aquí también en Shalom. Y de hecho, cuando planteé en la iglesia, en algunos grupos pequeños que tengo, hablar acerca de esto, porque ya esto que voy a hablar hoy es una serie de 14 lecciones. Cuando les dije, mira, yo creo que tenemos que hablar acerca de la consagración, de consagrarse a Dios. Y yo le pregunté, ¿qué creen ustedes del tema de la consagración? Y algunos me decían que, ve qué irónico, la concepción que tienen de consagración es tan errónea. A algunos les parece que el término es un término muy viejo de civilizaciones atrás, consagración, ¿verdad? Porque no es un término que no en todas las iglesias lo practican o se habla de eso. Algunos lo asocian con estilos de vida legalistas de vivir. Es que la consagración es para los monjes, los que están metidos allá en un convento, en un monasterio, o la consagración es para otro tipo de gente. A donde quiero ir con esto es que la concepción que tenemos de la consagración como tal, no es la que desde la palabra de Dios deberíamos de rescatar. Entonces, hoy quisiera que en los minutos que tenemos poder hablar acerca de justamente eso, de la consagración. Para hacer una referencia histórica primero, hay que recordar que efectivamente la consagración era un proceso que hacían el sacerdote en el que se separaba a un individuo, a un hombre, en ese momento lamentablemente eran hombres nada más, para que fuera apartado. Consagrado es apartado para Dios, separado para Dios. Entonces, las rutinas que hacían eran diversas. Una de ellas tenía que ver con ungían con un cacho de carnero, que lo procesaban, lo llenaban de aceite y llamaban, por ejemplo, a Mauricio. Mauricio, lo vamos a consagrar para el ministerio, y derramaban absolutamente todo el cuerno del aceite de la cabeza a los pies. Esto tenía que ser bajo este rudimento, de la cabeza hasta los pies. Y a partir de ahí se podía decir que Mauricio estaba siendo consagrado para X o Y labor ministerial. A través de los tiempos en el Antiguo Testamento se usó de esa manera. Y el elemento, uno de ellos, era el uso del aceite. El aceite que era derramado sobre la persona para que ésta pudiera decirse que estaba ungida. Obviamente el aceite se secaba con el tiempo, pero no así la convocatoria, porque era un pacto serio. O sea, no era de que lo ungían hoy y mañana Mao puede decir, no, ya lo pensé bien, mejor no. No, era una designación seria, responsable, que tenía perpetuidad en el tanto aquella persona viviera. Usted puede ver muchísimos casos de estos, el caso del rey David, al mismo Saúl, que lo eligieron, a Eliseo, etcétera, etcétera. Valga resaltar este detalle, que Jesús, a diferencia de todos, Jesús es ungido por el poder del Espíritu Santo, porque aunque no estamos hablando hoy, esta no es una clase en teología se llama neumatología, o sea, la doctrina del Espíritu Santo, no estamos hablando de eso, pero el Espíritu Santo antes, en el Antiguo Testamento, no había descendido en forma de persona, ¿verdad? De estar con nosotros, sino que dice la Biblia en repetidas ocasiones, el Espíritu de Jehová, el Señor, vino sobre, y lo visitó el Espíritu de Jehová, refiriéndose puntualmente al Ruá, que se llama Ruá, al Espíritu de Dios. Pero vean lo importante de esto, para salir de esta introducción. Jesús no es ungido con aceite en el momento en el que inicia el ministerio,
Todo lo contrario, es el Espíritu Santo que desciende sobre Jesús cuando es bautizado, recuerden, y la voz del cielo dice: he aquí, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendió con forma corporal de paloma, consagrando a Jesús, ratificando, legitimando a Jesús para la labor ministerial. Déjenme hacer una fusión con ambos conceptos. En el Antiguo Testamento se delegaba gente para labores ministeriales puntuales y se ungía a la gente con ese aceite. En la era neotestamentaria, el Espíritu Santo desciende y es ahora quien nos consagra para la vida cristiana. Dicho de alguna forma, la palabra dice que cada uno de nosotros y nosotras, el momento en que recibimos a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, ya somos consagrados, somos propiedad de Jesús. Entonces, si he comunicado de alguna forma correcta, cada uno de nosotros vivimos en un proceso de consagración que emerge desde la era del Antiguo Testamento hasta nuestros días. Dios ha usado diferentes formas y maneras para decirnos a nosotros y enseñarnos que somos consagrados. Es lo que el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: y habiendo Dios hablado a través de los tiempos de muchas y diferentes maneras, se manifiesta hoy a través de Jesucristo. Entonces, gente querida de vida cristiana, ustedes y yo estamos llamados e invitados a participar en una vida de consagración. En una vida de consagración que tiene como implicaciones algunas de las que voy a mencionar, pero ante todo, ustedes y yo somos consagrados, separados para el Señor, separados para vivir para Dios, de acuerdo a los principios de la palabra que el Señor nos dice. Una lectura de hoy y su falta de consagración. La pequeñez de los cristianos de esta época resulta de la pequeñez de su consagración a Cristo. Escuche esto. La pequeñez de los cristianos de esta época resulta de su pequeñez en relación a su consagración por Jesús. Déjeme ponerle un poquito de condimento a esto. Hoy, una vez más, la pequeñez de los cristianos de esta época resulta de la pequeñez de su consagración. A ver, por un momento dado, pensemos qué era lo que tenían, de qué eran formados los cristianos del primer siglo y segundo siglo. ¿De qué eran formados? ¿Qué era lo que tenían este grupo de gente que no les importaba que Nerón, por ejemplo, que Nerón los tirara al Coliseo y permitiera que los devoraran los leones hambrientos? ¿De qué material estaba construido esta gente? Que el papá podía mirar cómo violaban a su esposa o cómo colgaban a su esposo en una antorcha para iluminar las entradas principales a la ciudad de Roma. ¿Qué era lo que tenían esos cristianos que Antíoco Epifanes los destruyó, los mutilaba, los desmembraba? ¿Qué era lo que tenían estos cristianos del primer siglo y otros y otros? ¿Qué era lo que tenía Esteban, por ejemplo, cuando sufrió la consecuencia de su fe, donde Pablo asiente que lo maten y lo están apedreando? Imagínense usted que ahí está Esteban siendo apedreado y sin embargo lo único que sabe decir es: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. ¿Qué es lo que tenían todos estos cristianos? Y puedo seguir sumando, no solamente el primer siglo, segundo siglo, tercero. ¿Qué tienen los cristianos hoy de Chiapas, México? ¿Qué tienen estos cristianos? Y en otros lugares que sufren por la causa de Cristo. ¿Sabe qué creo yo? Puede que usted difiera de mí, pero ¿sabe qué es lo que creo que tienen? Un nivel de consagración y entendimiento tan claro a quién le pertenecen, de quiénes son y para qué están aquí, que miran el sufrimiento y la prueba, el desenlace de su vida, lo miran simplemente como una graduación, como un paso a una graduación eterna en función de una vida entregada a la causa de Cristo. De una vida entregada a la causa de Cristo. Quiera que esta mañana, este término, la consagración, por lo menos usted tenga claro que usted ha sido llamado a vivir en consagración. Y que obviamente las condiciones
económicas, geográficas, sociales, culturales, inclusive de países nacionales, no son las mismas que tienen ustedes en Chile, que tienen mis hermanos en Chiapas, México. No es lo mismo, ni es lo mismo en otros países. Pero independientemente del contexto donde estemos, se pone a prueba qué nivel de consagración estoy ejerciendo para Dios. ¿Estará Dios interesado en que su iglesia se consagre hoy? ¿Estará Dios interesado en hacer de nosotros una vida consagrada, que todo lo que hagamos, lo que digamos, sea evidencia de Cristo? ¿Será acaso aquellas primeras frases o la razón principal por la que llamaron por primera vez cristiano a los cristianos era sencillamente por su falta, por su forma de ser y vivir la consagración definitiva? Esta gente no les encontraron otro apodo más que decirles cristianos, porque hablaban de Cristo, se comportaban como Cristo. ¿Recuerdan? He escrito un par de artículos y uno de ellos es, que lo pueden revisar en mi blog de la página, es: devuélvanos el sobrenombre, devuélvanos el seudónimo, devuélvanos el apellido, porque antes nos llamaban cristianos porque hablábamos de Cristo, reflejábamos a Cristo, nos comportábamos como Cristo. Ya luego vino la era un poco de la reforma, entonces nos llamaban los protestantes porque protestábamos en todo aquello que estuviera en contra a la palabra de Dios. Hoy la gran pregunta es: ¿cómo nos llaman? ¿O qué, cuál es el sobrenombre que nos merecemos? Espero que ese sobrenombre sea consagrados para Dios. Esa gente es una gente consagrada para Dios. Que en su comuna, que en el condominio donde vive, donde quiera que esté, la gente que interactúa con usted pueda decir él o ella, esa gente vive en consagración para Dios. Leemos 3 pasajes que me llaman la atención y vamos a esgrimar algunas implicaciones. Filipenses capítulo 3, versículo 8 dice: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Vean las palabras del apóstol Pablo. Pablo diciendo, en otros términos, yo todo lo tengo considerado como basura. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Yo todo lo tengo considerado como basura. Ahora, no es el momento, pero sería un buen ejercicio para que lo compare con su vida. ¿Qué tenía Pablo? Pablo tenía poder bélico, político, económico, y era un gran catedrático, era un academista. Pablo era un academista, tenía esas 4 cosas. Donde Pablo llegaba, la gente se detenía. Pablo tenía el poder, autoridad de hacer muchas cosas. Y ahora, le hago una pregunta. No, estas 4 cosas que Pablo tiene, que Pablo expresa en el 3:2, no es por lo que muchos dan la vida: poder político, poder económico, poder diplomático, poder academista, y está bien. Pero Pablo dice: yo todo eso, todo lo que soy, el cúmulo de lo que he logrado ser y hacer en mi vida, lo tengo y lo escatimo como basura por hacerme de Cristo. Un hombre que tiene claro cuál es la responsabilidad y de qué se trata su propia consagración. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y que el mismo Dios de paz les santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, escuche las palabras finales, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y me agarro, me fascina, me enloquece así apasionadamente el último inciso: sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta, en el marco de la consagración que hoy hablo, le pregunto, amada Iglesia Vida Cristiana, ¿estás viviendo preservadamente para el encuentro con Jesús? ¿Son nuestras acciones y nuestra vida diaria un reflejo contundente de que esperamos al que dijo: yo voy a regresar por ustedes? Porque por lo menos, y creo que aquí lo he dicho a ustedes varias veces, ya ahora hablar de la segunda venida de Cristo, hay que pelearse con un montón de filósofos, ideólogos, porque muchos ya no creen que Él va a regresar.
Seguramente esta es una teología solamente mía de esta montaña rural donde vivimos solamente montañeses, pero yo sí creo que Jesús va a volver y va a volver por su iglesia. Yo creo contundentemente que Jesucristo va a volver a venir por nosotros. Y si usted está de acuerdo conmigo, hágamelo saber levantando la mano a 2 o 3 que estoy viendo ahí. Yo creo que Él viene. Y bendito sea Dios porque Él viene. Por eso animémonos, esforcémonos, iglesia, vida cristiana, a vivir una vida de consagración, porque en la medida en que nos vamos a ataviar, en la medida en que vamos a arreglar nuestros atavíos y nos vamos a poner hermosos y hermosas, le estamos diciendo al Cordero de Dios: estamos esperándote, Señor. Estamos esperando tu regreso. La forma en la que usted y yo vivimos nuestra cristiandad y nuestro nivel de consagración es un mensaje a Jesús diciéndole: la novia te está esperando ansiosa. Estamos ansiosos por tu regreso. Quiero compartir estas implicaciones, y una de ellas es: la consagración es un llamado a morir. Es un llamado a morir. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y de lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Implicaciones de esta vida que estoy señalando hoy es: hay que estar dispuesto a morir por la causa de Cristo. Bueno, decir esto desde un contexto de comodidad política, social, es fácil. Sí, yo puedo morir. Esto hay que preguntárselo a los que hoy están sufriendo las persecuciones por ser cristianos. Esto no significa, a ver, pongámoslo en el contexto correcto. No es que todos tenemos que salir a provocar la muerte porque somos cristianos. No me malentienda. Es que si tenemos que hacerlo, estaríamos dispuestos a hacerlo. Estaríamos dispuestos a hacerlo. Que si hoy a mí tengo que decidir entre mi fe y mi vida, que podamos tener la seguridad de que aprieten el gatillo, que pasen la guillotina, que sea bajo cualquier modalidad, pero yo sé quién está conmigo. No sé, y Jesús lo dijo también. Segunda implicación, es una invitación a una renuncia propia. Una renuncia a su propia libertad para enyugarse con Cristo. Es una obediencia subordinada. Si no aprendemos a ser obedientes, nunca llegaremos a una vida de plenitud en Dios. La obediencia a Dios forma el carácter y equilibra las emociones. ¿A cuántos les gusta ser obedientes? Oye, qué difícil, Dios mío, qué difícil es ser obediente. Es difícil para alguna gente. O sea, te gusta ser obediente y está bien, claro. A mí también, pero que es agradable. Porque hay partes, y creo que lo dije a ustedes algunas de las tantas veces que hemos hablado, hay pasajes de la Biblia que yo quisiera que no existieran. Qué bueno sería haber inventado una Biblia de acuerdo a mi comodidad, a mi pecaminosidad y a mis prejuicios. Sería tan bonito, ¿verdad? Pero no. Entender la consagración tiene una implicación, es una renuncia propia, es la libertad de decir: Señor, me enyugo contigo. Es una obediencia subordinada, así la llaman. Una obediencia subordinada. Y para eso tenemos que recordar las palabras de María, la madre de Jesús, cuando dijo, era la Virgen María: Señor, que no se haga tu voluntad, sino se haga la mía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Y hoy la pregunta, mi gente amada, es: cuando estamos enyugados con Cristo, es más fácil obedecer. Porque Él, a través de su Espíritu, nos guía en el proceso para obedecer. El problema es cuando no estamos enyugados a Cristo y queremos hacer de nuestra espiritualidad una vivencia a mi antojo, a mi forma, a mi manera, a lo que quiero y como quiero. Sí, efectivamente, el obedecer para muchos no es gratificante. ¿Por qué? Porque mueve emociones, porque hay partes de nuestro carácter que no quieren subordinarse a la otra, al otro, a lo que tengo que hacer. Es difícil ser obediente cuando esta carne, toda esta carnalidad me induce, me provoca, se vulnerabiliza ante las tentaciones, y decir que no
aquello que me gusta, aquello que realmente mueve mis emociones, es un gran desafío. Una segunda implicación de una vida consagrada es, la primera es un llamado a morir, la segunda es una renuncia a su propia libertad para enyugarse con Cristo. En tercer lugar, todo lo material, todo lo terrenal, todo lo material, económico, posiciones, nombre, fama, de todo lo que tiene en estima uno, tiene que subordinarse ante la autoridad de Cristo. Y qué hermoso es pensar que hoy en Cristo nuestra valía ya no obedece a la valía o el pensamiento judío hasta el día de hoy, que el favor de Dios se expresa en nosotros a través de los bienes económicos, sino que hoy nuestro valor esencial está en la persona de Cristo, y es un Cristo crucificado, es un Cristo que está cicatrizado. Hay que tener claridad entonces que todo lo que poseamos es simplemente un momento, es un momentum, es un momento, pero que no nos define. No nos define. Gente hermosa, no nos define lo que podemos tener en nuestra cuenta bancaria o lo que no tengamos. Cada uno de ustedes, en esta implicación de la consagración que les estoy hablando, ustedes valen por lo que son en Cristo Jesús. Y yo le animo, por favor, ahí donde usted está, diga, yo soy propiedad de Cristo, yo tengo una valía extraordinaria, yo valgo la sangre de Cristo Jesús, yo no valgo por lo que tengo, no valemos por las circunstancias, valemos por nuestra fe. Y todo esto que estamos viviendo como comunidad mundial nos pone en perspectiva que ni el que mucho tiene ni el que poco tiene, al que le dio, le dio. Y aquí el COVID no viene a categorizar a la gente, ¿no? Usted que tiene, le doy. Al que no tiene, sí le voy a dar o no le voy a dar. No, a todos nos puso en una posición muy horizontal, pero sobre esa realidad está la realidad de Cristo, que no importa lo que tengamos, lo que somos, sabemos a quién le pertenecemos. En cuarto lugar, es una implicación de la consagración, es su radicalidad le lleva a casi esta. A ver si me voy a entender. Cuando una persona vive en una radicalidad, en una vida de consagración, vive en una vida de consagración, casi que no tiene amigos cercanos, casi que no puede tener a mucha gente cercana. Déjeme explicarle qué cree. Hoy más que nunca, mi hija mayor está trabajando para una empresa enorme aquí en el país, y obviamente ahora al final de las jornadas laborales, la invitación es, vayamos a X lugar y vamos a este y lo otro. A mi hijo Roy, que ya tiene 19 años, que es muy guapo, se parece a la mamá, le envían, donde esto llegó y me envió unas imágenes, digo esto con mucho respeto, pero de unas niñas muy bonitas, mostrándole parte de su escote, invitándolo a salir. Roy, y una así, Roy, y con el dedillo, Roy, ¿no quieres salir conmigo? Así. Roy viene súper apenado y me dice, papi, vea. Yo le pregunté a las dos, ¿qué quiere hacer? Es su decisión, hijo. Papi, es que yo tengo un compromiso de vivir para Dios y yo toco las cosas de Dios y yo tengo que vivir en santidad. O sea, ¿sabe qué implicó eso? El que Roy dijera que no, el que Amber dijera que no, implicaron que les pusieron lo que llaman aquí en Costa Rica, en el medio de los jóvenes, la X. Papi, me hicieron la X. Y la X es que le dijeron a mucha gente que Roy seguramente era que Roy era, ¿verdad?, homosexual, y que Amber era una puritana por no querer aceptar esto. Déjenme explicar un poco más. Aceptar a Cristo Jesús y ser radical en la consagración va a implicar que la gente que te ofrece un negocio fraudulento no va a querer tener amistad contigo. Va a implicar que la amiga del trabajo que le está diciendo, mira, corresponderle a aquel, nadie se va a dar cuenta, vayámonos, van a perder la amistad. ¿Recuerden eso? Va a implicar que cierta gente que acercamos a nuestra vida en un momento dado, cuando no teníamos los principios de consagración que ahora, en el momento en que usted empiece a coronar a Cristo en las áreas absolutas de su vida, lo que no es de Cristo se va a ir. Lo que no es de Cristo se va a ir.
Si mañana tenemos una actividad en la casa y hay que tener actividad, pero para que los amigos se sientan bien, hay que hacer X o Y para hacerlos sentir bien. Aquí la pregunta habría que hacerse: ¿a quién tengo que agradar? ¿Quién es mi prioridad? Entiéndame en el buen sentido que le estoy diciendo esto. No estoy diciendo seamos tan radicales, legalistas, odiosos. No, 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 no. Pero hay cosas en las que yo no voy a congeniar ni voy a comulgar con cierta gente. Aquí pierda mi amistad con ellos. Mis valores, mis principios, mis convicciones tienen que trascender inclusive de relaciones personales, inclusive hasta relaciones familiares. Ahí cada quien tendrá que ver los detalles. Me quedan 5 minutos y nos vamos. Hay que vivir en integridad. Vive en integridad. Una implicación de una vida consagrada es vivir en integridad. Lo que es en lo privado se manifiesta en lo público. Escuche esto. ¿Quién somos? Vivir en integridad. Lo que usted sabe, que integridad se pone a prueba en función de lo que es usted en privado y lo que soy yo en privado. Del uso que hagamos hoy. Pongo esto en evidencia, que es lo que más está corrompiendo a la gente, del uso de estos aparatitos. ¿Qué somos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Quiénes somos en privado? ¿Qué vemos? Sabe que el Espíritu de Dios, el ojo de Dios, está mirando absolutamente todos nosotros, y pareciera ser que a veces creemos que Él se tapa los ojos para no ver cuando estamos en una situación difícil. Y es todo lo contrario. Él dice que el ojo de Él está sobre nosotros. Y el salmista David dijo: oh Dios, ¿a dónde me esconderé de tu espíritu? Si subo a las estrellas, si estoy en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, de ningún lado me esconderé del Espíritu de Dios. Gente, este consejo práctico pastoral de esta mañana, lo que quiero invitarles es: recuerden que ustedes están consagrados por el Espíritu Santo. Recuerden que ustedes han sido llamados, delegados, responsabilizados por el Espíritu Santo para ser agentes del reino de Dios. Sal y luz allá en Chile, sal y luz en el poder del Espíritu Santo. Pero para entender eso hay que entender las implicaciones que eso tiene. Hay que entender que tenemos que vivir bajo un modelo de consagración, que hoy lamentablemente la consagración se mira como un término de histórico, como que no tiene relevancia hoy. Por eso la importancia en la humildad de esta exposición de traer a colación la consagración y pedirles a ustedes: estén dispuestos a morir por la causa de Cristo. Renuncien a su propia libertad para enyugarnos con Cristo. Que no nos defina nada de lo que terrenalmente sea, sino que nos defina la causa de Cristo. Que tengamos la radicalidad de poner a Jesús antes que cualquier cosa, para que en virtud de eso, si tenemos que llorar la ausencia de una persona, lamentablemente, que compromete nuestra santidad con Dios, es mejor llorar aquí. Pues la Biblia también lo dice, que quienes se avergüenzan de Él aquí, Él un día se avergonzará de ellos delante de su Padre. Vivir en integridad. Por favor, guarde su vida secreta, guarde su vida íntima. ¿Por qué? Porque lo que usted y yo somos en lo secreto se va a revelar en público tarde o temprano. Las personas que desgastan su vida en oración, en una vida devocional, de espiritualidad con Dios, cuando se paran en un lugar a ministrar, no es lo mismo. Y los que están aquí, cantores, ministros, saben, no es lo mismo pararse en un lugar a ministrar, habiendo cosechado momentos de intimidad con Dios, que pararse a ministrar sencillamente a la última hora porque tenía que correr y no tuve tiempo para hacerlo. No, los efectos no son los mismos. Así es que gente linda, en el nombre de Jesús, vamos a animar nuestra fe, y que estas palabras aquí desde esta montaña, de esta iglesia que los amamos, hagan eco en su corazón. El Señor nos está llamando a vivir en consagración y en santidad para Él. Máximo que ya se acerca el día en el que nuestro Redentor va a regresar por nosotros. Y lo mejor que nos puede pasar es que estemos viviendo en consagración, y que el mismo Dios de paz les santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme orar. Oh Dios eterno, bueno y bondadoso,
esta mañana, Señor, juntos en esta virtualidad con este grupo de hermanos y hermanas que amo tanto de la Iglesia Vida Cristiana. Señor, juntos hoy te pedimos, ayúdanos, ayúdanos. Señor, tenemos una invitación por usted y estamos conscientes de que la persona de tu Espíritu Santo en nosotros nos hace saber que ya no le pertenecemos a este mundo, que ya nuestra vida le pertenece a usted, pero que no basta solamente con eso, que el pertenecer a usted va a implicar consagración, obediencia, integridad y muchas otras cosas más. Señor, este mundo necesita ver a cristianos más sólidos, cristianos más radicales, cristianos que sepan vivir, expresar en todas las áreas de su vida el compromiso que tienen contigo. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que si hay algún hermano o hermana que está con alguna debilidad, está desanimado, ayúdale, Señor. En el poder de tu Espíritu Santo, Señor, ayuda a mis hermanos y mis hermanas, en el nombre de Jesús. Que vengan fuerzas, que venga ánimo, que venga ese poder de tu Espíritu para reconfortarle. Señor, ayúdanos a ser gente íntegra desde lo privado hasta lo público, porque en todo eso y a través de todo eso, tu nombre va a ser glorificado a través de que nosotros vivamos una vida de integridad en todas las áreas de tu vida, de nuestra vida. Señor, yo desde acá bendigo la vida de cada familia de Iglesia Vida Cristiana. Bendigo a sus pastores, a mis amigos que tanto amo, que tanto extraño, a todo el equipo que hace posible todos estos esfuerzos todos los domingos y entre semana. Gracias por las iglesias en casa, gracias por todo lo que están haciendo. Que el gozo de tu Espíritu esté con ellos, que vengan fuerzas y ánimo para seguir adelante y que puedan, Señor, preservarse irreprensibles para la venida tuya en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.